Hay algo que nadie te ha dicho sobre el desorden de tu casa. Algo que va mucho más allá de la ropa tirada en la silla, de los platos acumulados en el fregadero, de esas cajas que llevas meses prometiéndote que vas a organizar. Nadie te lo ha dicho, porque quizás nadie lo ha entendido del todo. Pero hoy quiero que lo escuches con el corazón abierto, porque lo que voy a compartir contigo puede parecer simple, puede parecer pequeño, pero tiene el poder de transformar absolutamente todo lo que conoces sobre ti mismo. Tu casa no es solo un lugar donde duermes. Tu casa es el espejo más honesto que tienes. Y si ese espejo está empañado, sucio, desordenado, entonces lo que refleja de ti también lo está. Yo lo aprendí de la manera más difícil, no en un libro, no en una conferencia. Lo aprendí viviendo entre dos mundos, entre Colombia y Japón, entre el caos y el orden, entre lo que creía que era normal y lo que descubrí que era posible. Cuando yo era niño y viajé a Japón por primera vez, recuerdo que lo primero que me impactó no fueron los edificios, no fue la tecnología, no fueron los trenes que llegaban exactos al segundo. Lo primero que me impactó fue el silencio, un silencio limpio, un silencio que no era vacío sino lleno, lleno de respeto, lleno de orden. Y ese orden empezaba en un lugar que yo no esperaba, en la casa. En cada casa japonesa que visité, sin importar si era grande o pequeña, sin importar si la familia tenía mucho o poco dinero, había algo que se sentía inmediatamente al cruzar la puerta. Una sensación de paz, una sensación de que cada cosa tenía su lugar y cada lugar tenía su propósito. Y eso, amigo mío, amiga mía, eso no era casualidad, era una decisión. Era una filosofía de vida que se practicaba cada día, cada mañana, con cada gesto. En Japón existe un concepto que se llama Souji, que significa limpieza, pero no limpieza como la entendemos nosotros en Latinoamérica, donde limpiar es algo que hacemos cuando ya no aguantamos más el desorden, cuando ya la visita viene en camino, cuando ya nos da vergüenza. No, en Japón la limpieza es un acto espiritual, es un acto de respeto. Respeto por el espacio que habitas, respeto por las personas que comparten ese espacio contigo y sobre todo, respeto por ti mismo. Los niños japoneses no tienen personal de limpieza en las escuelas. Desde los 6 años son ellos mismos quienes barren, trapean, limpian los baños, organizan los salones y no lo hacen como castigo, lo hacen como parte fundamental de su educación. Porque en Japón entienden algo que nosotros hemos olvidado, que el acto de limpiar no te hace menos, te hace más. Que quien es capaz de cuidar su espacio es capaz de cuidar su vida. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en tu casa ahora mismo. No en la casa ideal que imaginas en Pinterest o en Instagram, no en la casa perfecta que algún día quieres tener. Piensa en tu casa real, en tu cuarto real, en tu cocina real, en ese rincón donde se acumulan las cosas que no sabes dónde poner, en ese cajón que no puedes abrir porque está lleno de objetos que no usas pero que no te atreves a soltar. Piensa en cómo te sientes cuando entras a tu casa después de un largo día. ¿Sientes paz? ¿Sientes alivio? ¿O sientes que el peso del desorden se suma al peso que ya cargas por fuera? Porque déjame decirte algo con todo el cariño del mundo. Si tu casa está en desorden, tu mente también lo está. No es una metáfora. Es una realidad que la ciencia ha demostrado una y otra vez. El desorden visual genera cortisol, la hormona del estrés. El desorden te roba energía sin que te des cuenta. El desorden te susurra al oído todos los días que no tienes control sobre tu vida. Y tú quizás no lo escuchas conscientemente, pero tu cuerpo sí lo siente, tu alma sí lo carga. Yo recuerdo cuando volví de Japón a Colombia por primera vez después de vivir allá varios años. Entré a mi casa y sentí algo que no podía explicar. Era como si las paredes hablaran, como si cada objeto fuera del lugar me estuviera gritando algo. Y entendí que durante años yo había vivido ignorando esos gritos. Había vivido acostumbrándome al caos como si fuera normal, como si fuera inevitable, como si ser desordenado
fuera simplemente parte de mi personalidad y no hubiera nada que hacer al respecto. Pero Japón me enseñó que el orden no es un talento con el que naces. El orden es una disciplina que se construye. Es un músculo que se entrena. Y como todo músculo, al principio duele, al principio cuesta, pero después se vuelve parte de ti. Se vuelve tan natural como respirar. Por eso hoy quiero proponerte algo. No te voy a pedir que transformes tu casa de la noche a la mañana. No te voy a pedir que tires todo y empieces de cero. Lo que te voy a proponer es mucho más poderoso y mucho más sostenible. Te propongo 7 días, solo 7 días. 7 días limpiando tu casa al estilo japonés. Y cuando digo al estilo japonés, no me refiero a que compres muebles japoneses o que pongas un jardín zen en tu sala. Me refiero a que adoptes la mentalidad japonesa hacia la limpieza, que la veas no como una tarea, sino como un ritual, no como una obligación, sino como un regalo que te haces a ti mismo, no como algo que tienes que hacer, sino como algo que eliges hacer porque entiendes que al limpiar tu casa estás limpiando mucho más que polvo y mugre. Estás limpiando tu mente, estás limpiando tu corazón, estás limpiando el camino hacia la persona que quieres ser. El primer día es el más importante y a la vez el más sencillo. El primer día no se trata de limpiar todo. El primer día se trata de tu entrada, de la puerta de tu casa. En Japón, el Genkan es el espacio de transición entre el mundo exterior y tu hogar. Es sagrado. Es el lugar donde te quitas los zapatos, donde dejas afuera el ruido, el estrés, la suciedad del mundo. Y nosotros, ¿qué tenemos en nuestra entrada? Zapatos tirados, bolsas colgando, llaves perdidas, correo acumulado. Ese primer espacio que ves cuando llegas a tu casa ya te está diciendo algo, ya te está condicionando. Si tu entrada es un caos, tu mente entra a tu casa ya cargada, ya tensa, ya derrotada. Entonces el primer día es simple. Limpia tu entrada, organiza los zapatos, quita lo que no pertenece ahí, barre, trapea. Si puedes, pon algo que te reciba con belleza, una planta, un tapete limpio, algo que cuando abras la puerta te diga, bienvenido a un espacio de paz. Y cuando lo hagas, quiero que notes algo. Quiero que notes cómo te sientes diferente al cruzar esa puerta. Quiero que notes cómo algo sutil pero real cambia dentro de ti. Eso, amigo mío, es el poder del orden. Y apenas estamos empezando. El segundo día vamos a la cocina. Y aquí necesito que entiendas algo profundo. En la cultura japonesa, la cocina no es simplemente el lugar donde se preparan alimentos. La cocina es el corazón del hogar. Es el lugar donde se nutre no solo el cuerpo, sino el espíritu de la familia. Hay un concepto japonés que me marcó profundamente, itadakimasu, que se dice antes de cada comida. No es simplemente buen provecho, es una expresión de gratitud profunda por todo lo que hizo posible que ese alimento llegara a tu mesa. Por el sol que lo hizo crecer, por la lluvia que lo alimentó, por las manos que lo cosecharon, por la persona que lo cocinó. Es gratitud total. Pero dime, ¿cómo puedes sentir gratitud genuina por tus alimentos cuando los preparas en una cocina sucia, desordenada, donde no encuentras nada, donde los platos de ayer todavía están en el fregadero? La gratitud necesita un espacio limpio para florecer. Entonces, el segundo día, dedícale tiempo a tu cocina. No solo limpies la superficie, abre los cajones, revisa la despensa, tira lo que esté vencido, organiza los recipientes, limpia el interior de tu nevera, haz que tu cocina sea un templo donde la preparación de alimentos se convierta en un acto de amor y no en una carrera contra el tiempo en medio del desorden. El tercer día llegamos a algo que muchos evitan, el baño. En Japón, la limpieza del baño tiene un significado que va más allá de la higiene. Existe una creencia popular japonesa que dice que limpiar el baño trae prosperidad y buena fortuna. Puede sonar como superstición, pero hay una verdad más profunda detrás. El baño es el lugar donde te desnudas, literalmente y figurativamente. Es el lugar donde te encuentras contigo mismo sin máscaras. Es el lugar donde empiezas o terminas tu día. Si ese lugar está sucio, si huele mal, si tiene moho, si los productos están regados por todas partes,
estás empezando o terminando tu día en un espacio que te resta en vez de sumarte. En Japón, incluso en los baños públicos, encontrarás una limpieza impecable, porque entienden que la dignidad de una persona se refleja también en cómo cuida los espacios más íntimos. Entonces, el tercer día, limpia tu baño como si fuera lo más sagrado de tu casa, porque en cierta forma lo es. Talla cada rincón, deshazte de los productos que ya no usas, de las botellas casi vacías que acumulas sin razón. Haz que tu baño sea un lugar donde quieras estar, no un lugar del que quieras salir corriendo. El cuarto día vamos al dormitorio. Y aquí quiero contarte algo que aprendí en Japón y que cambió mi relación con el descanso para siempre. En la tradición japonesa, el espacio donde duermes debe ser lo más minimalista posible. Muchos japoneses duermen en futones que se recogen cada mañana, dejando la habitación completamente despejada durante el día. ¿Por qué? Porque el descanso no es solo cerrar los ojos y esperar que pasen las horas. El descanso verdadero necesita un espacio que invite a la calma, un espacio libre de estímulos visuales, un espacio donde tu mente pueda finalmente soltar todo lo que carga. Pero mira tu dormitorio. ¿Cuántas cosas hay que no deberían estar ahí? ¿Cuánta ropa hay sobre la silla, sobre la cama, en el piso? ¿Cuántos cables, dispositivos, pantallas compiten por tu atención incluso cuando intentas descansar? No me extraña que tantas personas sufran de insomnio. No me extraña que te despiertes cansado. Tu dormitorio te está robando el descanso que mereces. El cuarto día transforma tu habitación. Saca todo lo que no pertenece ahí. Haz tu cama como si fuera un acto de respeto hacia ti mismo, porque lo es. Cada mañana que haces tu cama, estás empezando el día con una pequeña victoria. Estás diciéndole a tu mente, tengo control, tengo orden, tengo la capacidad de cuidar mi espacio y por lo tanto de cuidar mi vida. El quinto día es el día de los objetos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes y también difíciles. En Japón existe un concepto que ha dado la vuelta al mundo, pero que muy pocos realmente practican. Mottainai. Mottainai es una expresión de dolor por el desperdicio. No se trata de acumular cosas por miedo a desperdiciar. Se trata de dar a cada objeto el valor y el uso que merece. Y la contraparte de Mottainai es saber soltar, saber que un objeto que ya cumplió su función en tu vida merece ser liberado para cumplir su función en la vida de alguien más. Nosotros en Latinoamérica tenemos una relación complicada con los objetos. Guardamos cosas por si acaso. Guardamos regalos que no nos gustan por compromiso. Guardamos ropa que ya no nos queda con la esperanza de que algún día volveremos a usarla. Y cada uno de esos objetos que guardamos sin razón ocupa un espacio físico en tu casa y un espacio emocional en tu alma. Cada objeto innecesario es una pequeña ancla que te mantiene atado al pasado. El quinto día, recorre tu casa y sé honesto contigo mismo. Toma cada objeto y pregúntate, ¿esto me sirve? ¿Esto me hace feliz? ¿Esto tiene una función real en mi vida actual, no en mi vida pasada, no en mi vida futura imaginaria, sino en mi vida de hoy? Si la respuesta es no, agradécele a ese objeto por lo que te dio y déjalo ir. Regálalo, dónalo. Pero no sigas cargando peso muerto en un espacio que debería ser tu refugio. El sexto día es el día del mantenimiento. Y aquí es donde se separan los que van a cambiar de verdad de los que solo tuvieron un impulso pasajero. En Japón, la limpieza no es un evento, es un hábito. Es algo que se hace todos los días, no una vez al mes cuando ya todo está fuera de control. Los japoneses tienen rutinas de limpieza diarias que no duran más de 15 o 20 minutos. 15 minutos. Eso es todo lo que necesitas cada día para mantener tu casa en orden. Pero esos 15 minutos tienen que ser constantes, tienen que ser sagrados, tienen que ser innegociables, como lavarte los dientes, como comer, como respirar. El sexto día, crea tu rutina. Decide qué vas a hacer cada mañana antes de salir de tu casa y cada noche antes de acostarte. Quizás es recoger lo que esté fuera de lugar. Quizás es lavar los platos inmediatamente después de comer. Quizás es pasar un trapo por las superficies. Lo que sea que decidas, hazlo un pacto contigo mismo. Porque el verdadero poder del orden japonés no está en la gran limpieza.
está en la pequeña disciplina diaria. Está en no dejar que el desorden se acumule. Está en entender que 5 minutos hoy te ahorran 5 horas después. Y llegamos al séptimo día. El día más importante de todos. El séptimo día no se trata de limpiar. El séptimo día se trata de observar, de sentir, de darte cuenta de lo que ha cambiado, no solo en tu casa, sino en ti. Porque si hiciste los 6 días anteriores con honestidad, con intención, con corazón, te prometo que algo habrá cambiado dentro de ti. Quizás duermes mejor, quizás piensas con más claridad, quizás sientes menos ansiedad, quizás encuentras las cosas más rápido, quizás cocinas con más gusto, quizás llegas a tu casa y por primera vez en mucho tiempo sientes que es un lugar donde quieres estar y no un lugar del que quieres escapar. Y si sientes todo eso, entonces ya entendiste lo que los japoneses saben desde hace siglos, que el orden externo genera orden interno, que la limpieza del espacio es la limpieza del alma, que cuando cuidas tu casa te cuida a ti. Pero quiero ir más profundo. Quiero que entiendas por qué esto funciona a un nivel que va más allá de la simple organización. Cuando tú limpias tu casa con intención, cuando ordenas con propósito, estás practicando algo que en japonés se llama kata. Kata son las formas, los patrones, las rutinas repetidas que construyen maestría. En las artes marciales no te hacen pelear desde el primer día. Te hacen repetir movimientos simples una y otra vez hasta que se vuelven parte de ti, hasta que no tienes que pensar en ellos, hasta que fluyen. La limpieza es tu kata diaria, es tu entrenamiento. Cada vez que recoges algo del piso, estás entrenando tu disciplina. Cada vez que lavas un plato inmediatamente en vez de dejarlo para después, estás entrenando tu carácter. Cada vez que haces tu cama por la mañana, estás entrenando tu voluntad. Y esa disciplina, ese carácter, esa voluntad no se quedan dentro de tu casa, salen contigo, van a tu trabajo, van a tus relaciones, van a tus sueños, porque la persona que es disciplinada en lo pequeño es disciplinada en lo grande. La persona que cuida los detalles en su hogar, cuida los detalles en su vida. Yo he visto esto en Japón miles de veces. He visto cómo el empleado que llega temprano y limpia su escritorio antes de empezar a trabajar es el mismo que termina siendo el más eficiente, el más confiable, el más respetado. He visto cómo la madre que mantiene su cocina impecable es la misma que cría hijos con valores sólidos, con respeto, con disciplina amorosa. He visto cómo el estudiante que organiza sus materiales es el mismo que organiza sus ideas, que organiza su tiempo, que organiza su futuro. No es coincidencia, es consecuencia. El orden es una semilla que cuando la plantas en un área de tu vida, crece y se expande a todas las demás. Y aquí es donde quiero hablarte de algo que muy poca gente menciona cuando habla de limpieza y orden. Quiero hablarte de la relación entre el espacio físico y la capacidad de soñar. ¿Alguna vez has notado que cuando estás en un lugar ordenado y limpio, tus pensamientos fluyen mejor, que las ideas vienen con más facilidad, que puedes imaginar un futuro mejor con más claridad? Eso no es casualidad. Cuando tu espacio está lleno de desorden, tu mente gasta energía procesando todos esos estímulos visuales. Cada objeto fuera de lugar es una microdecisión pendiente que tu cerebro registra, aunque tú no lo notes. ¿Eso lo guardo o lo tiro? ¿Eso va aquí o allá? ¿Cuándo voy a organizar eso? Y esas microdecisiones consumen tu energía mental, tu creatividad, tu capacidad de enfocarte en lo que realmente importa. Pero cuando tu espacio está limpio, tu mente queda libre. Libre para crear, libre para planear, libre para soñar. Los más grandes genios de la historia han hablado de la importancia de un espacio de trabajo limpio, no porque fueran obsesivos del orden, sino porque entendían que la claridad del espacio genera claridad de pensamiento. En Japón hay un proverbio que dice algo así: si no tienes tiempo para limpiar, no tienes tiempo para crecer. Y cuando lo escuché por primera vez me pareció exagerado. ¿Qué tiene que ver limpiar con crecer? Pero con los años entendí que tiene que ver todo, porque crecer es un acto de intención. Crecer es decidir que hoy serás un poco mejor que ayer. Y esa decisión empieza con las cosas más simples. Empieza con levantar esa camiseta del piso. Empieza con lavar ese vaso. Empieza con barrer ese rincón que nadie ve, pero que tú sabes que está sucio.
Cada uno de esos pequeños actos es una declaración. Es decirle al universo, yo me tomo en serio, yo valoro mi espacio, yo merezco vivir en un lugar que me honre. Y el universo, la vida, Dios, como quieras llamarle, responde a esas declaraciones. Responde trayéndote más de lo que demuestras merecer. Hay algo más que quiero compartir contigo y es la conexión entre la limpieza y las relaciones humanas. ¿Sabías que en Japón, cuando una empresa quiere evaluar el carácter de un candidato, a veces observa cómo deja el baño después de usarlo? Que en muchas escuelas japonesas, la evaluación de un estudiante incluye cómo mantiene su pupitre, su casillero, su espacio. No es una exageración decir que en Japón tu relación con el orden habla de tu relación con la vida misma. Y tiene sentido, piénsalo. Cuando tú invitas a alguien a una casa limpia y ordenada, le estás diciendo, te respeto lo suficiente como para preparar este espacio para ti. Cuando mantienes tu casa limpia para tu familia, les estás diciendo, ustedes merecen vivir en un lugar digno, en un lugar que les dé paz. Y cuando mantienes tu casa limpia para ti mismo, te estás diciendo, yo soy importante, yo merezco esto. Esos mensajes importan. Esos mensajes construyen autoestima, construyen respeto, construyen amor propio de la forma más tangible y práctica posible. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé que hay una voz dentro de ti que dice, pero es que yo no soy ordenado, es que así soy yo, es que nunca he sido bueno para esto. Y quiero decirte algo con mucho respeto, pero con mucha firmeza. Eso es una mentira que te has contado tantas veces que ya te la creíste. Nadie nace desordenado. El desorden es un hábito. Y como todo hábito, se puede cambiar. Tal vez creciste en un hogar donde el desorden era normal. Tal vez nadie te enseñó a organizar, a limpiar, a cuidar tu espacio. Tal vez la vida te golpeó tan fuerte que mantener tu casa limpia era lo último en tu lista de prioridades. Y te entiendo, de verdad te entiendo, pero hoy tienes una oportunidad. Hoy tienes la información, tienes la inspiración, tienes la invitación. Lo único que falta es tu decisión. Déjame contarte una historia. Cuando yo daba conferencias en escuelas públicas en Colombia, a veces llegaba a colegios donde los baños estaban destruidos, donde las paredes estaban rayadas, donde la basura estaba por todas partes. Y yo no señalaba, no criticaba, no regañaba. Lo que hacía era contar historias. Contaba cómo en Japón los niños de 6 años limpian sus propios salones. Contaba cómo los japoneses recogen la basura incluso en eventos masivos, incluso en mundiales de fútbol donde miles de personas dejan un estadio impecable. Y entonces les proponía un reto. Les decía, mañana, cuando lleguen al colegio, recojan un papel del piso. Solo uno, no todos, solo uno. Y muchos lo hacían. Y al día siguiente recogían 2. Y a la semana siguiente el patio estaba más limpio. Y al mes los estudiantes empezaban a cuidar los baños. No porque alguien se los ordenara, sino porque algo había cambiado dentro de ellos. Habían descubierto que cuando cuidas tu espacio, algo dentro de ti también se transforma. Algo que no puedes explicar con palabras, pero que sientes en el pecho. Una especie de orgullo silencioso. Una especie de dignidad que nace no de lo que tienes, sino de cómo cuidas lo que tienes. Eso es exactamente lo que quiero para ti. No quiero que compres nada. No quiero que gastes dinero en productos de limpieza caros o en organizadores elegantes. Quiero que uses lo que tienes. Un trapo, un poco de agua, tus 2 manos y tu decisión. Eso es todo lo que necesitas. Porque la limpieza japonesa no se trata de herramientas. Se trata de actitud. Se trata de una forma de ver el mundo donde lo simple es suficiente, donde lo poco bien cuidado vale más que lo mucho descuidado, donde la humildad de agacharte a recoger algo del piso es más poderosa que cualquier discurso sobre el éxito. Y quiero hablarte de algo que en Japón se llama wabi-sabi. Es un concepto que no tiene traducción exacta en ningún otro idioma, pero que se acerca a la idea de encontrar belleza en la imperfección, en lo incompleto, en lo transitorio. Wabi-sabi nos enseña que tu casa no tiene que ser perfecta para ser hermosa, que una taza con una grieta cuenta una historia, que un mueble viejo pero cuidado tiene más valor que uno nuevo pero abandonado, que la belleza de un hogar no está en lo caro de sus objetos,
sino en el amor con que se cuidan. Y esto es liberador, porque te quita la presión de la perfección. No te estoy pidiendo que tu casa parezca una revista, te estoy pidiendo que tu casa se sienta como un hogar, que cuando entres sientas que alguien la cuida, y ese alguien eres tú. Hay una práctica japonesa que a mí me transformó y que quiero regalarte hoy. Se llama Osouji, que es la gran limpieza. En Japón, antes de que termine el año, las familias realizan una limpieza profunda de toda la casa. No es simplemente limpiar, es un ritual de renovación, es soltar lo viejo para hacer espacio a lo nuevo, es agradecer por el año que se va y preparar el terreno para el año que viene. Y no lo hacen con tristeza o con obligación, lo hacen juntos, como familia, a veces con música, a veces en silencio, pero siempre con intención. Y cuando terminan, cuando la casa está limpia y vacía de lo innecesario, hay un momento breve pero profundo, donde todos sienten que algo ha cambiado, que no solo la casa está diferente, sino que ellos están diferentes, más ligeros, más libres, más listos para lo que viene, y tú puedes hacer tu propio Osouji ahora mismo. No tienes que esperar a fin de año. Puedes empezar hoy. Estos 7 días que te propongo son tu propio ritual de renovación. Son tu forma de decirle a la vida, estoy listo para algo mejor. Y empiezo por cuidar lo que ya tengo. Quiero que entiendas algo más sobre la mentalidad japonesa hacia la limpieza. En Occidente hemos separado lo espiritual de lo práctico. Creemos que la espiritualidad está en los templos, en los libros sagrados, en la meditación, y sí, está ahí también. Pero en Japón entienden que la espiritualidad está en cada acto cotidiano. Está en cómo barres, está en cómo lavas los platos, está en cómo doblas tu ropa. Los monjes zen pasan horas limpiando sus templos, y no lo hacen porque los templos estén sucios. Lo hacen porque el acto de limpiar es en sí mismo una forma de meditación, una forma de estar presente, una forma de conectar con el momento. Cuando barres con atención, no estás simplemente moviendo polvo de un lugar a otro. Estás entrenando tu mente para enfocarse. Estás practicando la presencia. Estás diciéndole a tu cerebro, ahora estamos aquí, en este momento, haciendo esta tarea y nada más importa. Y en un mundo donde todos vivimos distraídos, donde el teléfono nos roba la atención cada 30 segundos, donde nuestras mentes saltan de pensamiento en pensamiento sin descanso, el simple acto de limpiar con atención puede ser la meditación más poderosa que practiques en tu vida. Yo sé que todo esto puede sonar demasiado simple para ser transformador. Yo sé que vivimos en una cultura donde esperamos soluciones complicadas, cursos costosos, fórmulas mágicas con 10 pasos y un coach que te grite al oído, pero la verdad profunda que Japón me enseñó es que el cambio real siempre empieza con lo simple, siempre empieza con lo pequeño, siempre empieza con lo que puedes hacer ahora mismo, con tus propias manos, en tu propio espacio. No necesitas permiso, no necesitas dinero, no necesitas que cambien las circunstancias, solo necesitas empezar. Y empezar es tan simple como tomar una escoba y barrer tu entrada. Hay una historia que siempre cuento y que creo que resume todo lo que quiero decirte hoy. En una aldea japonesa había un anciano que todas las mañanas, antes del amanecer, salía a barrer la calle frente a su casa. No le pagaban, no se lo pedían, no lo hacía para que lo vieran. Simplemente salía, tomaba su escoba y barría. Lluvia o sol, frío o calor, todos los días. Un joven del pueblo, curioso, le preguntó un día por qué lo hacía. Y el anciano le dijo algo que nunca he podido olvidar. Le dijo, no barro la calle porque esté sucia, barro la calle porque barrer me limpia a mí. Y eso, amigo, es la esencia de todo lo que te he dicho hoy. No limpias tu casa porque esté sucia. Limpias tu casa porque limpiar te transforma a ti. Limpias tu casa porque cada acto de orden es un acto de amor propio. Limpias tu casa porque cuando decides cuidar tu espacio, estás decidiendo cuidarte a ti mismo. Y cuando te cuidas a ti mismo, todo a tu alrededor empieza a cambiar. Tu energía cambia, tu actitud cambia, la forma en que enfrentas los problemas cambia, la forma en que te ven los demás cambia.
Porque el orden no es solo algo que se ve, el orden es algo que se siente en tu postura, se siente en tu voz, se siente en tu mirada. Hay algo más que me gustaría compartir contigo antes de cerrar porque creo que es fundamental. Muchas personas me preguntan, Kenji, ¿y si vivo con gente que es desordenada? ¿Y si mi pareja no colabora? ¿Y si mis hijos desordenan todo, apenas yo termino de limpiar? Y yo entiendo esa frustración, la entiendo profundamente. Pero aquí es donde la sabiduría japonesa nos da una lección que vale oro. Tú no limpias para controlar a los demás. Tú limpias para transformarte a ti mismo. Y cuando tú te transformas, cuando tu energía cambia, cuando tu ejemplo es constante y silencioso, algo mágico sucede. Los demás empiezan a cambiar también. No porque se los pidas, no porque los regañes, sino porque el orden tiene una fuerza gravitacional, atrae, inspira, contagia. He visto familias enteras cambiar porque una sola persona decidió empezar. He visto niños que recogían sus juguetes no porque la mamá les gritara, sino porque veían a su mamá cuidar la casa con tanto amor que ellos querían ser parte de eso. He visto esposos que empezaban a ayudar no porque se los pidieran, sino porque el ambiente de la casa había cambiado tanto que ellos mismos sentían la necesidad de contribuir. El orden es como una vela encendida en un cuarto oscuro. No tiene que gritar para que la vean, simplemente brilla. Y esa luz atrae a los demás hacia ella. También quiero hablarte de algo que descubrí con el tiempo y que tiene que ver con la relación entre tu espacio y tu salud. No solo tu salud mental, que ya hablamos de eso, sino tu salud física. En un estudio que se hizo en varias ciudades, se descubrió que las personas que mantenían sus hogares limpios y organizados tenían menos probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias, menos alergias, menos dolores de cabeza. Pero más allá de eso, tenían más energía, dormían mejor, se alimentaban mejor. ¿Por qué? Porque cuando tu espacio está limpio, tiendes a tomar mejores decisiones. Cuando tu cocina está ordenada, cocinas más en casa en vez de pedir comida rápida. Cuando tu dormitorio está limpio, duermes más profundo. Cuando tu baño está impecable, te cuidas más, te arreglas más, te miras al espejo con más cariño. Todo está conectado, todo. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, tu espacio, son un solo sistema. Y cuando mejoras uno, mejoras todos. En Japón hay una palabra que me parece de las más bellas que existen en cualquier idioma. Ikigai. Ikigai es tu razón de ser, aquello que te da motivos para levantarte cada mañana. Y yo te pregunto, ¿cómo puedes encontrar tu Ikigai si ni siquiera puedes encontrar tus llaves? ¿Cómo puedes pensar en tu propósito de vida si tu mente está ocupada procesando el caos visual de tu entorno? La limpieza de tu casa no es el fin, es el comienzo. Es el primer paso hacia una vida con más claridad, más propósito, más dirección. Es quitar el ruido para poder escuchar esa voz interior que te guía, esa voz que a veces se pierde entre tanto desorden, tanto ruido, tanta acumulación de cosas que no necesitas. Piensa en esto, cada objeto que posees te posee un poco a ti también. Cada cosa en tu casa demanda algo de tu atención, de tu espacio, de tu energía. Cuando reduces, cuando simplificas, cuando dejas ir lo que ya no te sirve, no te estás quitando algo, te estás devolviendo a ti mismo, te estás regalando espacio. Y el espacio, amigo mío, es libertad. Libertad para moverte, libertad para respirar, libertad para crear la vida que mereces vivir. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con algo que me dijo un maestro japonés cuando yo era joven y que guardé en mi corazón todos estos años. Me dijo, Kenji, la vida es como una casa. Si la dejas sucia, se llena de insectos, de humedad, de oscuridad. Pero si la cuidas todos los días, si la limpias con amor, si abres las ventanas para que entre la luz, entonces la vida, como la casa, florece. No porque le agregas cosas, sino porque le quitas lo que le sobra. Y en ese espacio vacío, en ese espacio limpio, es donde crece todo lo bueno. Así que hoy
te dejo esta invitación. 7 días, solo 7. No te prometo que tu vida será perfecta al final de esa semana, pero te prometo que algo habrá cambiado. Algo dentro de ti se habrá movido. Habrás descubierto que tenías más control del que creías, que eras más capaz de lo que pensabas, que la paz que buscabas afuera estaba esperándote adentro, en tu propia casa, debajo del desorden, esperando que le hicieras espacio. El cambio empieza con lo simple. El cambio empieza en casa. El cambio empieza contigo. Y si me preguntas cuándo empezar, te respondo con lo que me enseñó Japón. El mejor momento siempre es ahora, de que sigas adelante con tu día. Algo que tal vez nadie se ha tomado el tiempo de explicarte con honestidad. Tú no estás aquí por casualidad. Este momento, este instante exacto en el que decidiste escuchar estas palabras, no fue un accidente. Algo dentro de ti, algo profundo, algo que no puedes nombrar, pero que sientes con una claridad que te estremece, te trajo hasta aquí. Y yo sé por qué. Porque estás cansado. Estás cansado de trabajar sin ver los frutos. Estás agotado de dar lo mejor de ti y sentir que el dinero nunca alcanza, que las deudas crecen más rápido que tus ingresos, que cada vez que logras avanzar un paso, la vida te empuja 3 hacia atrás. Conozco esa sensación. La conozco porque la he vivido y la conozco porque he visto en los ojos de miles de personas ese mismo dolor silencioso, esa vergüenza que no se confiesa, esa angustia que se esconde detrás de una sonrisa forzada cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes bien, cuando por dentro lo único que quieres es gritar que no puedes más. Pero hoy, justo hoy, algo va a cambiar. No te estoy hablando de magia, no te estoy vendiendo una fórmula milagrosa ni una receta superficial de esas que abundan por ahí. Te estoy hablando de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso, mucho más real que cualquier estrategia financiera que puedas encontrar en un libro de autoayuda. Te estoy hablando del poder de la declaración, del poder que tienen tus palabras cuando se alinean con la voluntad del Creador, del poder que tiene un salmo repetido con fe, con convicción, con el corazón partido, pero dispuesto a creer que hay algo mejor esperándote al otro lado de esta tormenta. Yo aprendí algo muy importante en mi vida, algo que me costó años de fracasos, de noches sin dormir contando monedas, de momentos en los que me sentí tan pequeño frente a mis problemas que pensé que jamás saldría adelante. Aprendí que la abundancia no comienza en tu cuenta bancaria. La abundancia comienza en tu boca. Comienza en las palabras que pronuncias cada mañana al despertar, en las declaraciones que haces sobre tu vida cuando nadie te está escuchando, en los decretos que salen de lo más profundo de tu ser cuando el mundo entero parece decirte que no hay salida. El rey David lo entendió. Ese hombre que fue pastor antes de ser rey, que fue perseguido antes de ser coronado, que fue despreciado antes de ser honrado. David escribió los salmos no desde la comodidad de un palacio, sino desde las cuevas, desde el desierto, desde los lugares más oscuros y desolados que puedas imaginar. Y sin embargo, sus palabras tenían un poder que trascendía las circunstancias, porque David no hablaba de lo que veía, David hablaba de lo que creía. Y ahí está la diferencia que separa a los que se hunden en la escasez de los que emergen hacia la abundancia. Escúchame bien. El Salmo 23 dice algo que la mayoría de la gente repite de memoria sin entender realmente lo que está declarando. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Detente ahí, no sigas leyendo. No pases de largo por esa frase como si fuera un verso más en un libro viejo. Esa frase es una bomba nuclear contra la pobreza. Esa frase es una declaración de guerra contra la escasez. Cuando tú dices nada me faltará, no estás expresando un deseo, estás haciendo un decreto. Estás alineando tu voz con la promesa del Todopoderoso. Estás diciendo con cada fibra de tu ser que la carencia no tiene permiso para habitar en tu vida. Pero hay un requisito, y este requisito es el que la mayoría ignora, el que la mayoría pasa por alto, el que la mayoría no quiere escuchar porque suena demasiado simple para ser verdad. El requisito es la repetición, la constancia, la persistencia de declarar esa verdad una y otra vez, día tras día, hasta que tu mente la absorba, hasta que tu corazón la crea,
hasta que tu realidad no tenga otra opción más que transformarse para alinearse con lo que has estado declarando. 7 días. Te pido 7 días. No te pido que vendas tu casa, no te pido que dejes tu trabajo, no te pido que hagas algo imposible. Te pido algo que cualquier ser humano puede hacer. Abrir tu boca cada mañana y declarar con fe las palabras del Salmo. 7 días consecutivos, sin falta, sin excusas, sin importar cómo te sientas, sin importar lo que diga tu cuenta bancaria, sin importar las deudas que te asfixian, sin importar las facturas que se acumulan sobre tu mesa. Yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena demasiado simple, que si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Y tienes razón en parte, es simple, pero simple no significa fácil. Levantarse cada mañana y declarar abundancia, cuando tu realidad grita escasez, requiere una clase de valentía que la mayoría de la gente no tiene. Requiere una fe que no se alimenta de lo que los ojos ven, sino de lo que el Espíritu sabe. Requiere una determinación que no se rinde ante la evidencia temporal de la carencia. Déjame contarte algo. Hace muchos años, cuando yo era joven, conocí a un hombre en Colombia que trabajaba como vendedor ambulante. Vendía frutas en una carreta vieja que había heredado de su padre. Todos los días, antes de salir a la calle, ese hombre se paraba frente a su carreta y decía en voz alta: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Su esposa pensaba que estaba loco. Sus vecinos se reían de él. Sus amigos le decían que dejara de perder el tiempo con esas cosas y que mejor se buscara un trabajo de verdad. Pero ese hombre no se detuvo. Cada mañana, sin importar si llovía, sin importar si hacía un calor insoportable, sin importar si el día anterior no había vendido ni una sola fruta, él se paraba frente a su carreta y declaraba el salmo completo. Un mes después, un empresario que pasaba por su calle se detuvo a comprar unas mangos. Se quedó conversando con él. Le gustó su actitud, su energía, su forma de ver la vida. Le ofreció un espacio en su supermercado para vender sus frutas. 6 meses después, ese vendedor ambulante tenía 3 puntos de venta. 1 año después, tenía su propia distribuidora. 5 años después, era dueño de una cadena de tiendas de frutas y verduras que empleaba a más de 50 personas. ¿Fue magia? No. ¿Fue suerte? Tampoco. Fue la combinación más poderosa que existe en el universo. Fe declarada con la boca y acción ejecutada con las manos. Porque la declaración sin acción es fantasía, pero la acción sin declaración es esfuerzo vacío. Cuando juntas ambas cosas, cuando alineas tus palabras con tu trabajo, cuando decretas abundancia y luego sales a buscarla con todo tu corazón, el universo entero conspira a tu favor. No porque tú seas especial, sino porque estás operando bajo un principio espiritual que es tan real y tan inmutable como la ley de la gravedad. Ahora, quiero que entiendas algo fundamental. Cuando yo hablo de dinero, no estoy hablando de avaricia, no estoy hablando de acumular riquezas para vivir una vida de lujo desmedido mientras otros sufren. Estoy hablando de provisión. Estoy hablando de la dignidad de poder pagar tus cuentas sin que el corazón se te acelere de angustia. Estoy hablando de la paz de saber que tus hijos van a comer mañana. Estoy hablando de la libertad de no tener que escoger entre comprar la medicina o pagar la renta. Eso no es avaricia, eso es justicia. Eso es lo que el Creador siempre quiso para ti, porque hay una mentira que se ha extendido por el mundo como una plaga, una mentira que ha mantenido a millones de personas buenas, trabajadoras y dignas en una prisión de escasez. La mentira de que la pobreza es una virtud. La mentira de que ser pobre te hace más espiritual, más humilde, más cercano a Dios. Y yo te digo hoy, con todo el respeto del mundo, pero con toda la convicción de mi alma, eso es falso. La pobreza no es una virtud. La pobreza es una circunstancia. Y como toda circunstancia, puede ser cambiada. Dios no te creó para que sufrieras contando monedas hasta el final de tus días. Dios te creó para que vivieras en abundancia, para que fueras cabeza y no cola, para que prestaras y no pidieras prestado. Pero esa abundancia tiene un camino. Y el camino comienza con la declaración
Mira, yo he viajado por muchos países. He estado en Japón, donde la disciplina y el trabajo duro son prácticamente una religión. He estado en países de Latinoamérica, donde la gente trabaja el doble y gana la mitad. He conversado con millonarios y con personas que viven con menos de $1 al día. Y te puedo decir algo que he observado en todos ellos, algo que me ha impresionado profundamente. Las personas que prosperan no son necesariamente las más inteligentes, ni las más educadas, ni las que nacieron en las mejores condiciones. Las personas que prosperan son las que hablan diferente, son las que se niegan a declarar derrota sobre sus vidas, son las que, incluso cuando todo está en su contra, abren su boca y dicen, esto va a cambiar, mi situación va a mejorar, la abundancia está en camino. En Japón hay un concepto que se llama kotodama, es la creencia de que las palabras tienen alma, que las palabras tienen poder, que lo que sale de tu boca tiene la capacidad de crear realidad. Los japoneses entienden algo que muchas culturas han olvidado, que el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación. El lenguaje es una herramienta de creación. Cada palabra que pronuncias es una semilla que estás plantando en el jardín de tu futuro. Y si pasas tus días sembrando palabras de escasez, de queja, de derrota, de no puedo, de no alcanza, de esto nunca va a cambiar, entonces dime, ¿qué clase de cosecha esperas recoger? El Salmo 23 no es simplemente un texto religioso, es un manual de reprogramación mental. Cuando tú dices nada me faltará, estás reprogramando tu subconsciente, estás reemplazando años de programación negativa con una verdad espiritual que tiene el poder de transformar tu realidad desde adentro hacia afuera. Porque el cambio verdadero, el cambio que dura, el cambio que no se desvanece con la primera dificultad, siempre comienza desde adentro, comienza en tu mente, comienza en tu corazón, comienza en tus palabras. Y por eso te pido 7 días, porque 7 es el número de la perfección, el número de la completitud, el número que Dios eligió para descansar después de crear el universo. En 7 días, Dios creó todo lo que existe. En 7 días, tú puedes crear una nueva realidad para tu vida financiera. No porque tú tengas poder divino, sino porque estás activando un principio divino que ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Quiero que hagas algo ahora mismo. Quiero que cierres los ojos por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrando en tus pulmones. Siente la vida fluyendo a través de ti. Y ahora quiero que repitas conmigo, no solo con tu boca, sino con todo tu corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otra vez, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una vez más, pero esta vez quiero que lo sientas en tus huesos, que lo sientas en tu estómago, que lo sientas en cada célula de tu cuerpo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sentiste algo? ¿Sentiste cómo algo se movió dentro de ti? Eso que sentiste no es emoción pasajera, eso es el Espíritu reconociendo la verdad. Eso es tu ser interior alineándose con la voluntad del Creador. Eso es el principio del cambio. Ahora déjame explicarte algo que muy pocos predicadores, muy pocos maestros, muy pocos guías espirituales se atreven a decir. El dinero no es malo, el dinero es una herramienta, es como un cuchillo. Puedes usarlo para cortar el pan que alimenta a tu familia o puedes usarlo para hacer daño. El problema nunca fue el dinero, el problema siempre fue la relación que tenemos con él. Y la relación que tenemos con el dinero está directamente determinada por las palabras que usamos para referirnos a él. Si creciste escuchando que el dinero es la raíz de todos los males, entonces tu subconsciente ha creado una barrera invisible entre tú y la prosperidad. Si creciste escuchando que los ricos son malos, entonces cada vez que te acercas a la abundancia, algo dentro de ti te sabotea, te frena, te hace sentir culpable por desear algo mejor. Y esas creencias, esas programaciones, esas cadenas invisibles que te atan a la escasez, solo pueden ser rotas con una cosa: la declaración de la verdad.
Y la verdad es esta: tú fuiste diseñado para la abundancia, no para la abundancia egoísta, no para la abundancia que pisotea a otros, sino para la abundancia generosa, la abundancia que te permite dar, la abundancia que te permite bendecir, la abundancia que te convierte en un canal de provisión para tu familia, para tu comunidad, para tu nación. Hay un versículo que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Lees otra vez. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que tu imaginación se queda corta. Eso significa que tus sueños más grandes son pequeños comparados con lo que el Creador tiene preparado para ti. Eso significa que la abundancia que está esperándote al otro lado de estos 7 días de declaración es tan grande, tan inmensa, tan desbordante, que tu mente ni siquiera puede concebirla en este momento. Pero hay un enemigo. Y ese enemigo no vive afuera. Ese enemigo vive dentro de ti. Se llama duda, se llama incredulidad, se llama esa voz pequeña y cobarde que cada vez que intentas creer en algo mejor te susurra al oído. ¿Y si no funciona? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si Dios no te escucha? ¿Y si esta vez tampoco pasa nada? Yo conozco esa voz. La he escuchado miles de veces. Y te voy a decir algo que esa voz no quiere que sepas. Ella miente. Siempre miente. La duda es una mentirosa profesional que se disfraza de prudencia, de realismo, de sentido común, pero no es nada de eso. Es miedo puro, disfrazado con un traje elegante. Y el miedo, cuando se le confronta con la fe declarada, no tiene otra opción más que retroceder. Por eso la declaración es tan poderosa, porque cada vez que abres tu boca y dices nada me faltará, estás silenciando la voz de la duda. Cada vez que declaras el salmo, estás construyendo un muro de protección alrededor de tu mente. Cada vez que repites esas palabras sagradas, estás fortaleciendo tu fe y debilitando tu miedo. Y después de 7 días de declaración constante, tu mente estará tan saturada de verdad que la duda simplemente no encontrará espacio donde habitar. Yo he visto esto funcionar en mi propia vida. He visto momentos en los que todo parecía perdido, en los que las puertas se cerraban una tras otra, en los que los números no cuadraban y la lógica decía que no había salida. Y en esos momentos, lo único que hice fue abrir mi boca y declarar. No entendía cómo iba a funcionar, no veía el camino, no tenía un plan detallado, solo tenía mis palabras y mi fe. Y eso fue suficiente, siempre fue suficiente. Porque hay algo que la mente racional no puede explicar, pero que el corazón conoce con certeza absoluta. Cuando tú declaras la palabra con fe genuina, algo se activa en el mundo espiritual. Puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Personas que necesitabas conocer aparecen en tu camino. Oportunidades que no existían ayer se materializan hoy. No porque tú las hayas creado con tu esfuerzo, sino porque tu declaración activó la promesa que ya estaba ahí, esperando ser reclamada. Piensa en esto. ¿Cuántas bendiciones habrás dejado pasar simplemente porque nunca las declaraste? ¿Cuántas puertas habrán permanecido cerradas simplemente porque nunca tuviste la fe de tocar? ¿Cuántas oportunidades habrán pasado frente a tus ojos sin que las vieras porque tu mente estaba tan nublada por la escasez que no podía reconocer la abundancia cuando se le presentaba? El Salmo dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Fíjate en esa palabra, descansar. No dice que te hará trabajar hasta el agotamiento. No dice que te hará sufrir hasta merecer la bendición. Dice que te hará descansar. En delicados pastos hay una abundancia tan generosa, tan tierna, tan cuidadosa, que el Creador la describe como un lugar de descanso, no un lugar de lucha, no un lugar de supervivencia, un lugar de paz, un lugar donde puedes respirar sin la opresión de la deuda, un lugar donde puedes dormir sin la ansiedad de no saber cómo pagarás el alquiler del próximo mes. Ese lugar existe, no es una fantasía, no es una metáfora vacía. Es una realidad espiritual que se manifiesta en lo natural cuando tú la declaras con fe. Y los 7 días de declaración son el puente que te lleva desde donde estás hasta donde necesitas estar. Ahora, quiero ser honesto contigo porque la honestidad es la base de todo lo que digo.
Los 7 días de declaración no van a hacer que te caiga dinero del cielo mientras estás sentado en tu sofá viendo televisión. La declaración no reemplaza el trabajo. La declaración potencia el trabajo. La declaración le da propósito a tu esfuerzo. La declaración abre caminos que tu trabajo solo no podría abrir. Pero tienes que trabajar, tienes que moverte, tienes que hacer tu parte. Es como el agricultor que siembra una semilla. Él puede orar por lluvia, puede declarar una cosecha abundante, puede creer con todo su corazón que esa semilla va a dar fruto. Pero si no riega la tierra, si no la protege de las plagas, si no la cuida con diligencia, la semilla se muere. La oración no reemplaza el riego, pero el riego sin oración es solo agua cayendo sobre tierra seca. Cuando combinas ambas cosas, cuando declaras y trabajas, cuando oras y actúas, entonces estás operando en la plenitud del principio espiritual de la abundancia. Hay personas que me dicen, Yocoy, yo he trabajado toda mi vida y nunca he prosperado. Y yo les pregunto, ¿pero has declarado? Y se quedan en silencio. Porque la verdad es que la mayoría de la gente trabaja con la boca cerrada o peor aún, trabaja con la boca abierta diciendo las cosas equivocadas. Trabajan diciendo esto nunca mejora. Trabajan diciendo yo siempre estoy pobre. Trabajan diciendo el dinero no es para gente como yo. Y luego se sorprenden de que sus circunstancias nunca cambien. Tus palabras son profecías que se autocumplen. Lo que declaras sobre tu vida hoy será tu realidad mañana. No es misticismo, no es pensamiento positivo superficial. Es un principio tan antiguo como la creación misma. Dios habló y el universo fue creado. Tú fuiste hecho a su imagen y semejanza. Tu boca tiene poder creativo. La pregunta es, ¿qué estás creando con ella? Quiero que hagamos algo juntos. Quiero que durante los próximos 7 días, cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en las deudas, antes de recordar los problemas, declares en voz alta el Salmo 23 completo. Pero no lo declares como quien lee un texto. Decláralo como quien reclama una herencia. Decláralo como quien exige una promesa que le fue hecha por alguien que nunca miente. Decláralo con la autoridad de quien sabe que las palabras que salen de su boca tienen el poder de cambiar la dirección de su vida. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Escuchaste eso? Mi copa está rebosando. No dice que tu copa estará medio llena, no dice que tu copa tendrá lo justo para sobrevivir. Dice que estará rebosando. Rebosando significa exceso. Rebosando significa que hay tanto que se desborda. Rebosando significa que no solo tendrás para ti, sino que tendrás para dar, para compartir, para bendecir a otros. Y ahora fíjate en otra parte. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es extraordinario. Esto significa que la abundancia no llega cuando todos tus problemas desaparecen. La abundancia llega en medio de los problemas. La mesa se prepara delante de tus angustiadores. Eso significa que tus deudas van a estar mirando mientras tú te sientas a comer en abundancia. Eso significa que tus miedos van a estar observando mientras la provisión llega a tu vida. No tienes que esperar a que todo esté perfecto para recibir la bendición. La bendición llega precisamente cuando todo parece estar en tu contra. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. La gente piensa que necesita estar en una buena situación para declarar abundancia. Piensa que necesita tener dinero en el banco para creer en la prosperidad. Piensa que necesita ver las cosas mejorar antes de abrir la boca y declarar. Pero es exactamente al revés. Tú declaras primero y luego las cosas cambian.
La declaración precede a la manifestación. La fe precede a la evidencia. La palabra precede a la realidad. Es como encender una luz en una habitación oscura. No esperas a que la habitación se ilumine sola para entonces encender la luz. Enciendes la luz primero y la oscuridad desaparece. Tu declaración es el interruptor. La abundancia es la luz. Las circunstancias de escasez son la oscuridad. Y cada mañana que declaras el salmo, estás encendiendo la luz un poco más, hasta que la oscuridad no tiene dónde esconderse. Yo he estado en situaciones donde la oscuridad era tan densa que no podía ver mis propias manos. He tenido momentos en mi vida donde las deudas eran tan grandes que parecían montañas imposibles de escalar. He conocido la vergüenza de no poder proveer, la humillación de tener que pedir prestado, el dolor de ver a mis seres queridos necesitar cosas que yo no podía darles. Y en esos momentos, lo único que tenía era el salmo. Lo único que tenía eran mis palabras. Y fue suficiente. No fue fácil, no voy a mentirte. Hubo mañanas en las que me levanté y sentí que declarar el salmo era como hablarle a una pared. Hubo días en los que mi fe era tan pequeña como un grano de mostaza, pero declaré de todas formas, aunque no sentía nada, aunque no veía nada, aunque todo a mi alrededor me decía que estaba perdiendo el tiempo. Declaré porque entendí algo que cambió mi vida para siempre. La fe no depende de los sentimientos. Los sentimientos son como las olas del mar, van y vienen. Pero la fe es como el ancla que mantiene el barco firme aunque el mar esté embravecido. Y te digo algo más, el cambio no siempre es inmediato, a veces es gradual, a veces es sutil, a veces comienza con algo tan pequeño que si no estás atento lo pasas por alto. Tal vez es una llamada inesperada con una oferta de trabajo. Tal vez es una deuda que se cancela misteriosamente. Tal vez es una persona que aparece en tu vida y te abre una puerta que no sabías que existía. Tal vez es simplemente una paz inexplicable que desciende sobre ti y te permite pensar con claridad, tomar mejores decisiones, ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. El punto es que cuando declaras, activas. Y cuando activas, atraes. Y cuando atraes, recibes. Es un ciclo espiritual que ha funcionado desde el principio de los tiempos y que seguirá funcionando hasta el último día. No depende de la economía del país, no depende del gobierno de turno, no depende de si el mercado sube o baja, depende de una sola cosa, tu fe expresada en declaración. Ahora, hay algo más que necesito decirte y es quizás lo más importante de todo lo que voy a compartir contigo hoy. La declaración debe ir acompañada de gratitud. No puedes declarar abundancia con un corazón amargado. No puedes reclamar prosperidad mientras maldices tu situación actual. La gratitud es el fertilizante que hace crecer la semilla de la declaración. Cada mañana, después de declarar el salmo, quiero que tomes un momento para agradecer. Agradece por lo que ya tienes. Agradece por el techo sobre tu cabeza, aunque sea pequeño. Agradece por la comida en tu mesa, aunque sea sencilla. Agradece por la salud que aún conservas, por el aliento en tus pulmones, por los latidos de tu corazón. Porque la gratitud le dice a Dios, yo reconozco lo que me has dado y confío en que me darás más. La queja, en cambio, le dice a Dios, lo que me has dado no es suficiente y dudo que puedas darme más. ¿Ves la diferencia? La gratitud abre puertas. La queja la cierra. La gratitud atrae bendiciones. La queja la repele. La gratitud expande tu capacidad de recibir. La queja la contrae. Y cuando combinas la declaración del Salmo con la gratitud genuina, estás creando la combinación más poderosa que existe para transformar tu realidad financiera. Déjame contarte otra historia. Conocí a una mujer en Perú que trabajaba limpiando casas. Tenía 3 hijos y un esposo que la había abandonado. Vivía en una habitación alquilada tan pequeña que los 4 dormían en 2 colchones en el suelo. Cada día caminaba kilómetros porque no podía pagar el transporte.
Y cada día, mientras caminaba, declaraba el Salmo 23. No en silencio, en voz alta, por las calles. La gente la miraba raro. Algunos pensaban que estaba loca. Pero ella seguía caminando y declarando. Un día, una de las señoras para las que trabajaba le escuchó declarar el Salmo mientras limpiaba. Le conmovió tanto que le preguntó por qué lo hacía. La mujer le explicó su situación, su fe, su convicción de que Dios iba a cambiar su historia. La señora, que resultó ser dueña de una empresa de catering, le ofreció un trabajo en su cocina. La mujer aceptó. Resultó que tenía un talento natural para la cocina que nunca había podido explorar. En pocos meses se convirtió en la chef principal. 2 años después, con el apoyo de su jefa, abrió su propio pequeño restaurante. Hoy, esa mujer tiene 2 restaurantes, sus 3 hijos estudian en buenas escuelas y vive en una casa propia. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias. Creo en Dios. Creo en la declaración. Creo en el poder de las palabras alineadas con la fe. Y creo que lo que hizo por esa mujer puede hacerlo por ti. No porque tú seas especial, sino porque Él no hace acepción de personas. La misma promesa que cumplió para ella está disponible para ti. La misma abundancia que derramó sobre ella está esperando ser derramada sobre ti. La única diferencia es que ella la declaró. Y la pregunta es, ¿la vas a declarar tú? Mira, yo podría quedarme aquí hablándote durante horas sobre el poder de la declaración. Podría citarte estudios científicos sobre cómo las afirmaciones positivas reestructuran las conexiones neuronales del cerebro. Podría hablarte de neuroplasticidad y de cómo el cerebro literalmente cambia su estructura cuando se le expone repetidamente a las mismas palabras. Podría mostrarte investigaciones que demuestran que las personas que practican afirmaciones diarias tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y niveles más altos de dopamina, la hormona de la motivación. Todo eso es real, todo eso está documentado. La ciencia confirma lo que la fe siempre supo. Las palabras tienen poder sobre la biología. Pero más allá de la ciencia, más allá de los estudios, más allá de las investigaciones, hay algo que no se puede medir con instrumentos ni explicar con fórmulas. Hay una dimensión espiritual de la declaración que trasciende lo que la mente puede comprender. Cuando tú declaras el Salmo, no estás simplemente recitando palabras. Estás entrando en acuerdo con el Creador del universo. Estás firmando un contrato espiritual con aquel que tiene el poder de convertir el agua en vino, de multiplicar los panes y los peces, de abrir el mar en 2 para que su pueblo pase en seco. Y ese Dios todopoderoso no ha cambiado, no se ha jubilado, no se ha olvidado de ti, no se ha ido de vacaciones. Está ahí, en este mismo instante, esperando que tú abras tu boca y declares su promesa sobre tu vida, porque Él ya hizo su parte. La promesa ya fue dada, la abundancia ya fue provista. Lo único que falta es que tú la reclames, y la reclamas con tu declaración. Es como una herencia depositada en un banco. El dinero está ahí, es tuyo, legalmente te pertenece. Pero si nunca vas al banco, si nunca presentas los documentos, si nunca reclamas lo que es tuyo, el dinero se queda ahí, sin tocarse, sin usarse, sin cumplir su propósito. La declaración es tu documento de reclamo. La declaración es tu firma en el contrato de la herencia espiritual que te corresponde. Quiero que entiendas algo más. Los 7 días no son un número arbitrario. 7 es el número de la plenitud en las Escrituras. Josué marchó alrededor de Jericó 7 veces y los muros cayeron. Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán y fue sanado de su lepra. La creación se completó en 7 días. Cuando tú declaras durante 7 días consecutivos, estás completando un ciclo espiritual. Estás cerrando un circuito de fe. Estás enviando una señal al mundo espiritual que dice, yo creo y no me voy a rendir. Y aquí viene la parte que me emociona. Aquí viene la parte que me hace temblar cada vez que la comparto. Después de los 7 días, no pares. Sigue declarando. Porque si 7 días pueden abrir la puerta, imagina lo que pueden hacer 30. Imagina lo que pueden hacer 90. Imagina lo que pueden hacer 365. La declaración no es un evento,
es un estilo de vida, es una forma de existir, es una manera de caminar por este mundo con la cabeza en alto, con la boca llena de verdad, con el corazón rebosante de fe, sin importar lo que las circunstancias digan. Yo conozco gente que lleva años declarando el Salmo cada mañana y cada uno de ellos, sin excepción, me ha dicho lo mismo. Mi vida cambió. No todos se hicieron millonarios. No todos compraron mansiones ni autos de lujo, pero todos experimentaron algo que el dinero solo no puede comprar: paz, provisión constante, puertas abiertas en los momentos correctos, personas correctas apareciendo en los momentos necesarios, una sensación profunda e inquebrantable de que alguien más grande que ellos estaba cuidando de su camino. Eso es lo que la declaración hace. No te convierte en millonario de la noche a la mañana. Te convierte en alguien que camina con la certeza de que nada le faltará. Y esa certeza, esa paz, esa confianza inquebrantable es la semilla de toda prosperidad genuina. Así que aquí estamos, tú y yo, en este momento, con esta verdad entre nosotros. La pregunta ya no es si funciona o no. La pregunta es si estás dispuesto a intentarlo. 7 días. Solo 7 días. ¿Qué puedes perder? Nada. ¿Qué puedes ganar? Todo. Yo he hecho mi parte. He compartido contigo lo que la vida me ha enseñado, lo que la experiencia me ha confirmado, lo que mi corazón sabe que es verdad. Ahora te toca a ti. Ahora la decisión está en tus manos. Ahora el poder está en tu boca. Mañana, cuando te levantes, antes de que el mundo te bombardee con sus preocupaciones, antes de que las noticias te llenen de miedo, antes de que las redes sociales te roben la paz, declara con todo tu corazón, declara con toda tu fuerza, declara como si tu vida dependiera de ello. Porque en muchos sentidos así es. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Decláralo hoy, decláralo mañana, decláralo durante 7 días. Y luego, cuando veas cómo tu vida comienza a transformarse, cuando veas cómo las puertas se abren, cuando veas cómo la provisión llega de lugares que no esperabas, recuerda este momento. Recuerda que hubo un día en el que decidiste creer, un día en el que decidiste abrir tu boca y declarar, un día en el que decidiste que la escasez no tendría la última palabra en tu historia, porque tú no naciste para sobrevivir, naciste para prosperar, no naciste para contar monedas con angustia. Naciste para administrar abundancia con sabiduría. No naciste para hacer cola, naciste para ser cabeza. Y la declaración es el primer paso en ese camino que te lleva de donde estás a donde siempre debiste estar. El Señor es tu pastor. Nada te faltará, no porque yo lo diga, no porque tú lo desees, sino porque Él lo prometió. Y Él no miente, nunca ha mentido, nunca mentirá. Su palabra es firme como la roca, es eterna como el cielo, es infalible como su propia naturaleza. Decláralo 7 días, con fe, con constancia, con gratitud, y prepárate, porque lo que viene para tu vida es mucho más grande de lo que puedes imaginar. Lo que viene para tus finanzas es mucho más abundante de lo que has soñado. Lo que viene para tu familia es mucho más hermoso de lo que has pedido. Solo declara. Solo cree, solo confía. El resto lo hace Él y siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Esa es la promesa. Y la promesa no falla, nunca ha fallado y no va a empezar contigo.